grupo 5 y vamos a hablar sobre este tema que es muy interesante, últimamente ha creado importancia. Y así como ha creado importancia, también pues hay muchos adelantos en relación a osteoporosis, en relación al tratamiento, en relación al diagnóstico de la enfermedad. Más que por actividad nosológica de la propia enfermedad, es por las consecuencias que nos pueden llevar el resultado de un hueso osteoporótico. El hueso osteoporótico no duele, no molesta, ¿ya? Lo único que causa la osteoporosis es un riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? El riesgo es de fracturarse. Por eso es de repente la importancia, porque la presencia de una fractura lo que va a hacer es disminuirnos, primero, la calidad de vida, dependiendo dónde esté la fractura, y segundo, la expectativa de vida. Esa es la importancia de la osteoporosis, ¿ya? Y esa es la importancia por qué la estudiamos, por qué debemos de tratarla, por qué debemos de prevenirla más que todo. Ustedes van a ver que la prevención, a diferencia de lo que dicen los textos, perdón, las propagandas, pues no es a los 50 años, no es a los 60 años, ¿no? La prevención es desde niño. ¿Por qué? Porque la osteoporosis es una enfermedad metabólica del hueso, es la más frecuente, ¿ya? Afecta muchos millones de personas en el mundo, alguien decía 250 millones de personas en el mundo está cursando con esta patología, ¿ya? Y esta patología pues ha hecho de que de repente en nuestros adultos mayores nosotros tengamos que cuidarlos bastante. Muchos de estos pacientes que tienen osteoporosis pues pueden tener fracturas de bajo impacto. ¿Qué significa bajo impacto? Bajo impacto significa aquellas fracturas que pues al apoyarse, al caerse, o sea, traumatismos que habitualmente no deberían causar ningún tipo de lesión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice la osteoporosis. ¿Ya? En relación a diagnóstico, pues a pesar de que para muchos es considerado una enfermedad metabólica, una enfermedad más y ya, pues hay adelantos en el diagnóstico, hay adelantos en los tratamientos, ¿ya? Tratamientos que actualmente son biológicos. Entonces, esos tratamientos biológicos también existen para la osteoporosis, ¿ya? Cuando seguramente vamos a hablar un poquito sobre, o sus compañeros les van a decir este tipo de tratamientos biológicos para la osteoporosis. Ya, esta enfermedad, además, pues, cobra importancia, especialmente para los hombres. ¿Por qué? A ver, ¿por qué yo digo para los hombres? Primero porque epidemiológicamente las mujeres son las que más sufren de osteoporosis. Sin embargo, los varones son los que más se fracturan. Los varones son los que tienen mayor mortalidad como consecuencia de una fractura osteoporótica. ¿Ya? Entonces le vamos a dar paso al, a, al grupo 5 para que nos exponga. ¿Ya? Y vamos a empezar con Marcelo. Marcelo va a comenzar la exposición. ¿Ya? Así que presten atención. El PPT que tienen ellos está simpático, está bonito, así que podemos usarlo también para extraer preguntas para vuestro examen. Comienza, Marcelo. Bien, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar, ¿no?, de la osteoporosis. Muy bien, darle las gracias, doctor, por la introducción que nos dio al principio. Bueno, en sí, para nosotros poder hablar de osteoporosis en este caso vamos a tener un par de objetivos, ¿no?, que nos hemos planteado para poder desarrollar en lo que es la exposición. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, como mencionaba, ¿no? Los objetivos de la presentación que vamos a realizar hoy es básicamente uno, ¿no? Como médicos generales también, tener en consideración y identificar con precisión qué es la osteoporosis, ¿no? Bueno, de igual forma tenemos que lo que es describir, ¿no? La distribución de los factores de riesgo de la osteoporosis y en sí de una fractura osteoporótica. De igual forma, tenemos que describir lo que son las características clínicas del paciente con una sospecha de osteoporosis. Tenemos que tener en claro, ¿no? Las características clínicas de este tipo de pacientes, ya que al momento de la consulta nosotros tenemos que hacer un buen manejo. De igual forma, ¿no? Las pautas del tratamiento de la osteoporosis, que es importante en lo que es atención primaria o en pacientes que van a tener probabilidad de fractura osteoporótica, ¿no? Y por lo propio, igualmente, ver el arsenal farmacológico y de igual forma diferenciar, ¿no? Los grupos de fármacos que van a actuar a diferentes niveles, como vamos a ver a lo largo de la exposición, y los diferentes mecanismos sobre lo que es la homeostasis del hueso. Siguiente, por favor. Bueno, para tener una definición clara, ¿no? De lo que va a ser osteoporosis, nos hemos regido primero en definirla, ¿no? Como una epidemia silente en lo que es el siglo XXI. Bueno, la osteoporosis últimamente está teniendo un mayor impacto, ¿no? A nivel de lo que es la edad también. Y asimismo, ¿no? El carácter asintomático que va a tener y igual forma con la prevalencia y asimismo la incidencia han hecho que merezca esta definición, ¿no? De igual forma, esta enfermedad va a tener diferentes manifestaciones que van a ser inexistentes hasta que nosotros lleguemos a un punto en el cual la persona concurra a la consulta. ¿Por qué? Por una fractura, ¿no? De igual forma, el deterioro óseo se va produciendo, ¿no? De una forma insidiosa, lo que es a lo largo de la vida, ¿no? A veces es mucho más rápido, va a depender mucho también de la forma de vida que tenga el paciente y de las diferentes patologías de repente que van a ser subyacentes para que nosotros podamos identificar una osteoporosis, las cuales vamos a hablar más adelante. De igual forma, está caracterizada por qué, básicamente, por una disminución de lo que es la fuerza ósea. Va a prevalecer básicamente lo que son las mujeres posmenopáusicas, vamos a ver que también es un factor de riesgo, pero de igual forma hay una presentación en lo que es mujeres como en hombres, y va a depender mucho en este caso lo que es la edad y los diferentes factores de riesgo, ¿no? Que están asociados con lo que es la desmineralización ósea. Y las manifestaciones clínicas, como bien ya he mencionado, van a darse, ¿no? Por lo que van a ser las fracturas vertebrales y de cadera, pero vamos a poder diferenciar diferentes tipos de fracturas a nivel de todo el esqueleto, ¿no? Siguiente. Bueno, vamos a ver, ¿no? Que en sí está, viendo, ¿no? La gráfica de la parte superior, vamos a ver un hueso normal con un osteoporótico, ¿no? Vamos a ver la diferencia, ¿no? Que va a tener estos dos, va a ser muy evidente. Y de igual forma vamos a ver que es una enfermedad que va a ser generalizada en todo lo que es el sistema esquelético. En sí, ¿qué vamos a comprometer con la osteoporosis? ¿No? Lo que es la resistencia ósea, basándonos en lo que es la densidad y su calidad. Asimismo, vamos a ver lo que es la masa, la pérdida, ¿no? En sí de lo que es la masa ósea y de igual forma el deterioro de lo que es la microarquitectura del tejido óseo, como podemos ver en las imágenes, que va a provocar esta pérdida de masa ósea y deterioro de la microarquitectura, un incremento de lo que es la fragilidad ósea y por ende vamos a tener una mayor susceptibilidad a que la persona se pueda fracturar. Bueno, el siguiente, por favor. En sí, ¿no? La osteoporosis, teniendo en consideración que es una enfermedad esquelética sistémica que está caracterizada en sí por una masa ósea baja y un deterioro en lo que es la microarquitectura, va a influir mucho en lo que es el envejecimiento, la menopausia, ¿no? Que van a ser en sí bases de lo que son su etapatogenia, y los factores de riesgo clínico van a ayudar también a lo que es la identificación. Teniendo en cuenta esto, la masa ósea del adulto va a alcanzar su valor máximo a la edad de 35 años. Vamos a tener, por ejemplo, una tasa de síntesis y de reabsorción que van a ser equivalentes, por lo cual la masa esquelética se va a mantener en sí constante, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros llegamos a la edad de 50 años, ¿no? Se va a producir una reducción en lo que es la densidad de la masa ósea y se va a desconocer a veces la causa, pero como bien había mencionado, va a iniciar a una edad mucho más temprana y el curso en sí, teniendo en consideración y revisando la bibliografía, va a ser más acelerado en mujeres que en varones. Aquellos que a veces no van a alcanzar el pico de lo que es la masa ósea óptima, ¿no? En la infancia y la adolescencia, van a padecer de igual forma lo que es la osteoporosis sin que se produzca, pero en este caso una pérdida acelerada de lo que es la masa ósea. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver un gráfico, ¿no? En el cual básicamente vemos, ¿no? La composición del hueso. La irrigación va a ser mucho, ver, ¿no? Lo que es el periósteo que va a cubrir la membrana, el hueso compacto, y el hueso esponjoso, ¿no? Que es el trabeculado, como estamos viendo, ¿no? Bien Lucía en el cursor. Y vamos a ver, ¿no? La importancia que va a tener este sistema esquelético al nivel del problema que tenemos de fondo, ¿no? Que va a ser la osteoporosis. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta, ¿no? Que esta enfermedad es la enfermedad metabólica ósea más frecuente, ¿no? Y a veces la mayoría de los casos van a corresponder a lo que es una osteoporosis primaria, ¿no?
tenemos que tener en cuenta, ¿no?, lo que es la fisiología del remodelado óseo para que nosotros tengamos en claro, ¿no?, lo que va a ser en sí la osteoporosis. El tejido óseo normalmente está en constante remodelación, ¿no?, la cual está llevada a cabo porque por los osteoclastos en sí van a hacer lo que es la reabsorción, los osteoblastos la formación, y en sí, ¿no?, la remodelación va a servir básicamente ¿para qué? Para que nuestro esqueleto esté adaptado, ¿no?, a las tensiones mecánicas constantes que nosotros realizamos día a día. Entonces, como podemos ver en el gráfico, ¿no?, nosotros en el reposo vamos a ver células de revestimiento, en la resorción va a estar dada por qué, como ya habíamos visto, por los osteoclastos, y la formación por lo que van a ser los osteoblastos, ¿no? En sí es una cadena que va a tener, por así decirlo, un ciclo vital que tenemos que respeta, ¿no? Básicamente, y a veces con la edad esto se va deteriorando o por distintos otros factores, igualmente va a haber un desequilibrio. Siguiente, por favor. Bueno, ¿no?, en lo que es el proceso de remodelación, normalmente, como habíamos hablado, ¿no?, el componente formativo va a ser el osteoblasto, ¿no?, que estos van a derivar de igual forma de qué, de las células mesenquimales multipotenciales, que en sí van a dar origen a lo que van a ser los condrocitos, células musculares y adipocitos, en un periodo aproximado de 4 a 6 meses, ¿no? Ya a esto se va a agregar un componente resortivo que van a ser los osteoclastos, los cuales están derivados, ¿no?, de las células precursoras del monocito condrocito, y los cuales van a tener un periodo de 2 a 4 meses. Esto es básico para que nosotros tengamos un balance óseo, ¿no? Este balance óseo, como bien había mencionado entre el osteoblasto y el osteoclasto, hace que este ciclo vital no rompa su estructura. Pero ¿qué pasa, no? Si, por ejemplo, se rompe esta estructura, obviamente, como en este caso, de igual forma, ¿no?, el tejido óseo va a tener una renovación en el adulto aproximadamente de un 7 a 8% del esqueleto por año, y la cifra, por ejemplo, va a ser superior en lo que son jóvenes, y como ya habíamos mencionado, la edad va a influir mucho en este caso y va a disminuir en el caso de los ancianos, ¿no? Se puede mencionar que en sí el esqueleto va a tener, por así decirlo, ¿no?, una nueva formación cada 10 años. Siguiente, por favor. Bueno, hay diferentes fases de lo que son la remodelación, ¿no? Teniendo en cuenta las fases de remodelación, vamos a ver una fase quiescente, ¿no? Partiendo de esta, por una activación, ¿no?, de lo que van a ser las células bordes, hacia lo que son los precursores de los osteoclastos, y va a producirse lo que es la reabsorción, ¿no?, de los osteoclastos, va a eliminar ese tejido, va a haber una inversión, un reposo de lo que son los precursores de osteoblastos, y por ende va a haber una osteoformación nueva, y esta osteoformación, que es basada, ¿no?, por los osteoblastos, va a llevar una mineralización, y por ende va a haber otra mente, ¿no?, este círculo constante que está teniendo día a día, ¿no?, el hueso. Siguiente, por favor. Bueno, ¿no?, hay diferentes moderadores el metabolismo óseo que van a tener mucha importancia para que nosotros tengamos en cuenta, ¿no?, en este caso. En este caso no vamos a mencionar un par, los cuales van a ser, ¿no?, los estrógenos en este caso, que directamente va a tener un efecto sobre dónde, los osteoclastos y los osteoblastos. De igual forma va a ayudar en la inhibición de lo que es la resorción ósea, y esta disminución va a estar marcada, ¿no?, teniendo en cuenta lo que es la menopausia, la cual está asociada con la cual es la pérdida ósea rápida, ¿no? De igual forma, la testosterona va a ayudar con lo que es la estimulación de la proliferación, de igual forma la diferenciación de los osteoblastos. La vitamina D va a ayudar mucho con lo que es la absorción del calcio, y el calcio en sí va a ser el mineral esencial, ¿no?, que vamos a tener en el hueso. De igual forma, la paratormona va a ayudar mucho a lo que es mantener los niveles de calcio en el cuerpo, ¿no?, y va a participar en la formación y resolución ósea. Vamos a ver mucho más adelante, ¿no?, que la paratormona, de igual forma, ¿no?, va a tener, por así decirlo, un factor de riesgo muy importante, ya que nosotros, por ejemplo, desarrollar un hiperparatiroidismo, ¿no?, vamos a tener un problema de igual forma, ¿no?, con lo que es la osteoporosis. De igual forma, las hormonas tiroideas van a ayudar mucho en lo que es la formación y la resolución ósea, y el calcitriol, que va a ser un derivado de lo que es la vitamina D, también conocido como el 1, dióxido de vitamina, ¿no?, va a contribuir en lo que es la absorción del calcio en el intestino. Como estamos viendo, ¿no?, estos factores van a ser muy importantes para que nosotros a futuro tengamos en cuenta, ¿no?, que estos valores, por así decirlo, que son tan pequeños y a veces no le damos mucha importancia, influyen mucho en el ciclo y en la ayuda, ¿no?, de la función del hueso. Siguiente, por favor. No, bueno, vamos a hablar también, ¿no?, de la secuencia de lo que es el adelgazamiento y la ruptura de lo que son las trabéculas óseas, ¿no?, en lo que es la osteoporosis. Como hemos mencionado, ¿no?, la densidad mineral ósea máxima lograda va a dar, ¿no?, de lo que son los 30 años. Esta densidad, ¿no?, es el mejor predictivo que vamos a tener nosotros a lo que es toda la vida, y va a considerarse mucho, ¿no?, lo que es el género, la etnia, el tamaño corporal, y de igual forma el lugar de la pieza ósea afectada que nosotros vamos a tener. Asimismo, hay un pico, ¿no?, de masa ósea en el cual está condicionado por lo que es el crecimiento y lo que es el tamaño. Y de igual forma, es general, ¿no?, que está consolidada en sí.
De igual forma, ¿no? Como habíamos mencionado, ¿no? La presión afectada va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso, ¿no? Del trocánter, ¿no? En la mitad de la adolescencia, el cuello femoral, al final de la adolescencia, la columna mayor de 20 años, factores influyentes, ¿no? Que van a ser genéticos en un 70-80% y va a influir mucho también, ¿no? Lo que es el estilo de vida del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver, ¿no? La edad en años que tenemos a consideración de lo que es la masa ósea, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay un pico a nivel de lo que son los 10 años, ¿no? Y coincidencia de lo que es una masa ósea. Pero vamos a llegar a un pico máximo de 30 años, teniendo un pico, por ejemplo, de masa ósea de 40 kilogramos. Y de igual forma, este pico poco a poco va a ir bajando, pero en el caso de las mujeres va a tener un punto quiebre con la menopausia que se va a dar a la edad de 50 años. Y de igual forma, ¿no? Este pico va a ir cayendo por lo que es el transitar de la vida, ¿no? Teniendo en consideración que cada vez que cae la edad, va cayendo este pico. Siguiente, por favor. Bueno, en relación a lo que va a ser la epidemiología, vamos a mencionar de igual forma, ¿no? Por ejemplo, A como ver, hemos mencionado... muy bien. Muy bien. Que siga, por favor, Yosimi. Sí, doctor, continúo. Sigue, por favor. Bien. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar mayormente la afección de la osteoporosis en un 35% en las mujeres mayores de 50 años, en un 52% en las mujeres mayores de 70 años y un 8% en los varones mayores de 50 años, ¿no? Considerando también que la relación entre mujeres y varones es de 3 a 4 a 1. Considerar también que la densidad ósea es menor en las mujeres que en los varones. Ahora, la mortalidad por fractura de cadera es de 2.8 a 4 veces mayor los 3 primeros meses después de una fractura. También considerar que después de la menopausia las fracturas aumentan 2 a 3 veces más, ¿no? Entonces tenemos acá el impacto de las fracturas por fragilidad. En un año en personas mayores de 70 años, ¿no? Generalmente tenemos la fractura de cadera que puede llevar a una mortalidad del 30%, una invalidez del 50%, pero con una recuperación del 20%. A diferencia de las fracturas vertebrales, ¿no? Que va a tener una mortalidad del 15%, una invalidez del 45% y una recuperación mayor, ¿no? Al de una fractura de cadera, con un 40%. Por favor. Bien. Tenemos que tener en cuenta que esta es una enfermedad frecuente. Cada 3 segundos podemos tener una fractura osteoporótica. Encontramos también que en un 8.9 millones encontramos fracturas anuales en el mundo. El 40% se presenta en mujeres, en un 13% en el caso de los varones. Desde los 50 años, estos ya sufren fracturas, ¿no? De la región del antebrazo, la columna o la región de la cadera. Este además es un problema de salud pública en aumento, ya que el 50% de las personas que sufren una fractura osteoporótica experimentan otra fractura, ¿no? Además, la incidencia de fracturas osteoporóticas aumenta con la edad. En cuanto a los factores de riesgo, ¿no? Vamos a tener distintos factores, dentro de los cuales tenemos a los factores genéticos o constitucionales, dentro de los cuales los más importantes son el sexo, ¿no? En el caso de la mujer, puede ser más frecuente, antecedentes familiares de osteoporosis o alguna fractura de cadera. En 2 tenemos los estilos de vida y nutrición, dentro de los cuales los más importantes están la baja ingesta de calcio en la dieta, el déficit de vitamina D asociado a un defecto nutricional, un cuadro de mala absorción y falta de insolación. Siguiente, por favor. Tenemos también el déficit de hormonas sexuales, dentro de las cuales encontramos a las más importantes, como es la menopausia precoz, ¿no? Menor a 45 años, con un mayor riesgo si es quirúrgica. También el tratamiento farmacológico crónico, cuando hablamos de la administración de glucocorticoides, mayor a 7.5 miligramos día por vía oral, mayor a 6 meses, ¿no? Y también la ACTH, la hormona adrenocorticótropa. Las patologías también que afectan el metabolismo óseo, tenemos enfermedades endocrinas y alteraciones de la absorción intestinal y hepatopatías crónicas, ¿no? En la primera tenemos en cuenta al hiperparatiroidismo y en la segunda tenemos en cuenta la gastrectomía o síndromes de mala absorción, ¿no? Dentro del cual encontramos a la intolerancia a la lactosa y también a la enfermedad celíaca, ¿no? Que son los más importantes.
Tenemos enfermedades Sí, renales. ¿por qué me explicas todo? Porque, Doctor, disculpe. ¿por qué no explicas todo lo que tienes ahí? Doctor, de todos los factores de riesgo hemos señalado en los cuadritos rojos los más importantes o los que A ver, generan retrocede. con mayor frecuencia. Retrocede, a ver, por favor, retrocede. Ya, ahora adelante. No, adelante, adelante. O sea, ¿tú crees que la heparina, la warfarina no son importantes? Los, los anticonvulsivantes tampoco. Doctor, sí son importantes, solo que hemos mencionado en cuadritos, o sea, Pero es que hay que mencionarlos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuánta gente ustedes han visto en neurología que tiene epilepsia? ¿Cuánta gente toma anticonvulsivantes? ¿Cuánta gente toma anticoagulantes orales tipo warfarina? Utilizan heparina. En ellos también es importante que nosotros tengamos en cuenta esta patología. ¿Y por qué? Porque, pues, a ver, vamos a suponer que yo me pongo heparina o tomo warfarina, porque la warfarina también está dentro de los fármacos de uso crónico que me puede llevar a la osteoporosis. Entonces, ¿qué me dirían? Pues que tome vitamina D, calcio. Ya yo creo que hay cosas que son importantes y que las estás pasando, Yosimi. Doctor, sí, está bien. Solo que pensamos que se tenían mayor repercusión, pero sí está bien, les voy a mencionar todos. Bueno, como mencionaba, también tenemos dentro de los factores de riesgo lo que es el déficit de hormonas sexuales, ¿no? Como es la menarquía tardía, mayor a 15 años, la posibilidad de menorrea prolongada, que es superior a un año, el no lactar o lactar más de 6 meses, la nulidad de causa hormonal, como me he mencionado también al inicio, la menopausia precoz, ¿no? Que tiene un mayor riesgo si es quirúrgica, y también la presencia de hipogonadismo en el varón. Tratamiento farmacológico crónico con la administración de glucocorticoides mayor a 7.5 miligramos día por vía oral, mayor a 6 meses, y también la administración de la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Los anticonvulsivantes, la tiroxina sobredosificada, el litio, la heparina, antiandrógenos, quimioterápicos, antiácidos con fosfato o aluminio y también el tamoxifeno, ¿no? En el caso de la menopausia. También tenemos las patologías que afectan el metabolismo óseo como enfermedades endocrinas. Tenemos a la diabetes mellitus, sobre todo el tipo 1, que es de larga evolución, el hipotiroidismo, el hipogonadismo primario y secundario, el hiperparatiroidismo, la enfermedad de Addison, la acromegalia, el prolactinoma, y dentro también de las alteraciones de la función intestinal y hepatopatías crónicas encontramos la gastrectomía, síntomas de mala absorción como son la intolerancia a la lactosa, o la enfermedad celíaca, también la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, cirrosis biliar primaria, una porfiria congénita, en el caso de hemocromatosis, en todo caso también la nutrición parenteral. Por favor. Enfermedades renales que involucran también la insuficiencia renal crónica, glomerulopatías, casos de trasplantes renales, enfermedades también hematológicas, como el caso de leucemia, linfoma, el mieloma múltiple, el caso de una anemia perniciosa, de la talasemia, también enfermedades inflamatorias crónicas como la amiloidosis, artritis reumatoide, una espondilitis anquilosante, sarcoidosis y también la colagenosis, ¿no? También tenemos entre otros factores de riesgo los post-trasplantados, la presencia de una anorexia nerviosa y entre otras como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades neurológicas crónicas, ¿no? Bien, dentro de los factores de riesgo de osteoporosis tenemos los que son modificables y los que no son modificables. Los no modificables consideramos aquellos como son los antecedentes personales de una fractura como adulto, antecedentes de fractura en familiares de primer grado, sexo femenino, que uno tenga la edad avanzada, sea de raza caucásica y demencia. Y en modificables hablamos del consumo activo de cigarrillos, ¿no? Que el paciente también tenga un bajo peso corporal, que sea menor a 58 kilogramos,
un déficit de estrógenos, una menopausia precoz, ¿no? Menor a 45 años, la menorrea premenopáusica prolongada mayor a 1 año, el bajo consumo de calcio que puede tener el paciente, el consumo de alcoholismo, alteraciones en lo que es la dureza visual, caídas recurrentes, la actividad física inadecuada, una mala salud y fragilidad y por lo tanto también un uso de corticoides por 3 meses o por un periodo más prolongado, ¿no? Ahora, la clasificación, vamos a tener dos tipos de osteoporosis, ¿no? Las que son primarias y las secundarias. Las primarias se subdividen en una posmenopáusica o de tipo 1, en la senil o de tipo 2, la idiopática juvenil y la del adulto joven. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre estos dos tipos? ¿No? Tenemos primero la osteoporosis primaria. ¿A quiénes suele afectar? Esta va a afectar principalmente a las mujeres después de la menopausia. Y en el caso de la osteoporosis secundaria, afecta a toda la población, ¿no? ¿Con qué frecuencia se presenta en la osteoporosis primaria? Con un porcentaje del 37.8%, diferente de la secundaria, ¿no? Que es un poquito más elevada, con un porcentaje del 62.2%. Las causas que vamos a encontrar en la osteoporosis primaria es a falta de calcio, vitamina D durante la etapa fértil, ¿no? La falta de estrógenos que se da en la menopausia y en el caso de la osteoporosis secundaria vamos a encontrar que va a ser a causa de una influencia, puede ser influencia genética, determinadas enfermedades, un efecto secundario de algunos medicamentos, ¿no? Como los corticosteroides o las hormonas tiroideas a dosis elevadas, ¿no? Afecciones intestinales, afecciones hepáticas, pancreáticas o renales que pueden conllevar a cambios en la alimentación del paciente, o trastornos hormonales como es el caso del hipertiroidismo. Bien, entonces tenemos primero dentro de la osteoporosis primaria la osteoporosis posmenopáusica de tipo 1, ¿no? Esta es considerada como de alta remodelación ósea. En esta hay una pérdida acelerada y desproporcionada del hueso trabecular. Es frecuente las fracturas de cuerpos vertebrales y la porción distal del radio. Esta se caracteriza porque hay una disminución de la PTH, ¿no? Del aparato hormona, como compensación del aumento de reabsorción ósea. Y el tratamiento antirresortivo es eficaz para poder frenar esta pérdida ósea, ¿no? Acá podemos ver una imagen en el que podemos identificar la primera parte como una vértebra normal, la segunda parte que es una vértebra osteoporótica y la tercera en la que ya identificamos la fractura con un aplastamiento osteoporótico. Tenemos el segundo tipo, que es osteoporosis senil o la de tipo 2, que se presenta en mujeres y varones mayores a 70 años, ¿no? Esta es considerada como bajo remodelado óseo, afecta al hueso cortical y al hueso trabecular. Entre las causas vamos a encontrar un déficit de función de osteoblastos, el sedentarismo, la inmovilización, ¿no? Mala absorción intestinal de calcio, una menor insolación, trastornos nutricionales, dentro del cual hablamos del déficit de la vitamina D, el hiperparatiroidismo secundario también, ¿no? Este es frecuente en el caso, por ejemplo, como vemos en la imagen, la fractura del cuello femoral o la porción proximal del húmero y también la pelvis, ¿no? Es más frecuente en estas regiones. El tratamiento antirreabsortivo no es tan efectivo en este caso. Entonces, tenemos acá las diferencias de las osteoporosis primarias, ¿no? De la de tipo 1 y la de tipo 2. En cuanto a la edad, la de tipo 1 vamos a encontrarla generalmente entre una edad de 51 a 75 años y la de tipo 2 mayores de 70 años, ¿no? La relación de mujer a varón en la de tipo 1 es de 6 a 1 y en la de tipo 2 de 2 a 1. La pérdida de hueso en la de tipo 1 es trabecular y en la de tipo 2 es trabecular y también cortical. La velocidad de pérdida es acelerada en la de tipo 1, mientras que en la de tipo 2 no es acelerada. El tipo de fracturas que se presenta en la de tipo 1 posmenopáusica son vertebrales y la de tipo 2 incluye vertebrales y también las de la cadera. La función paratiroidea está disminuida en la de tipo 1 y se encuentra aumentada en la de tipo 2, mientras que la absorción de calcio tanto la absorción de calcio como la síntesis de vitamina D se encuentran disminuida en ambos tipos. La causa principal en la de tipo 1 posmenopáusica es por la menopausia, ¿no? Por una disminución de estrógenos más los factores predisponentes, y en la de tipo 2 senil los factores que están relacionados más con la edad.
Tenemos el otro tipo, que es osteoporosis idiopática juvenil, generalmente en menores de 20 años y puede afectar a ambos sexos. Las causas en este caso son el déficit de calcitonina, un déficit de vitamina D3, la disminución de absorción intestinal de calcio, el déficit de hormonas gonadales o su influencia sobre órgano blanco. Y las características que presenta este tipo es una aparición brusca de dolor óseo, está acompañada de fracturas con traumatismos mínimos, ¿no? Y generalmente estas pueden remitir solo en 4 a 5 años. Tenemos la osteoporosis del adulto joven, que se presenta en ambos sexos entre una edad de 20 a 45 años. En este caso hay una afectación del hueso cortical y las características de este tipo es que en mujeres puede aparecer por el embarazo. Estas mujeres presentan una disminución de la densidad mineral ósea, ¿no?, del hueso clavicular, que puede permanecer por bastante tiempo. Vamos a encontrar fracturas recidivantes y generalmente no hay un deterioro progresivo en este tipo de osteoporosis del adulto joven. Siguiente, por favor. Bueno, mientras cambian la diapositiva, a ver, yo les voy a acotar algo. Retrocede tu imagen, por favor. Entonces han visto cómo retrocede. Nosotros tenemos, básicamente, para nosotros es importante dos tipos de osteoporosis, que es la que más frecuentemente vemos, ¿no? La posmenopáusica, también le llamamos tipo 1, y la tipo 2, que es la senil. ¿Ya? Como su edad lo dice, pues en adultos muy mayores, y en la otra, en mujeres posmenopáusicas, ¿ya? Después de la menopausa. ¿Y por qué sucede después de la menopausia osteoporosis? Porque los estrógenos bajan. Ustedes han visto que Marcelo les decía de que los estrógenos tienen actividad sobre el osteoclasto y sobre el osteoblasto. Ya lo inhiben al osteoclasto, por lo tanto son antirresortivos. Yo tengo dos actividades en el hueso. Una actividad osteoclástica y una actividad osteoblástica. Ambas son importantes, sí. El equilibrio de la resorción, actividad osteoclástica, con la remodelación, actividad osteoblástica, pues es importante. ¿Por qué? Porque de eso depende la homeostasis del calcio en el intravascular. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos que saber que nosotros tenemos dos tipos de hueso, el hueso compacto y el hueso esponjoso. Eso por anatomía, por histología, lo sabemos. También el hueso esponjoso lo llamamos trabecular, ¿ya? Y el hueso cortical, pues es el esponjoso. ¿Dónde tenemos nosotros más hueso trabecular? Tenemos en las vértebras, ¿ya? En la epífisis distal del radio, ¿ya? Por eso es que esta situación, por eso es que la presencia de hueso trabecular y en las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, pues eso a nosotros nos justifica las fracturas de coles. ¿Saben cuáles son las fracturas de coles, no? Las de muñeca, ¿ya? Y las fracturas vertebrales también. Entonces, eso a nosotros nos justifica, ya, porque por eso es que muchas señoras de 50, 55 años se caen, apoyan la mano y se rompieron la muñeca. Eso es frecuente. Y eso es debido a este tipo de osteoporosis y a este tipo de afectación del hueso trabecular. O de repente en alguna radiografía, nosotros una vez estábamos haciendo un estudio ya de la relación talla-brazada como factor predictor de fractura vertebral, y ahí a todas las mujeres que tenían lumbalgia o que no tenían, ¿no?, dolor de rodillas, ya le tomábamos una radiografía de columna y en muchos casos pues hemos evidenciado la presencia de colapsos o fracturas vertebrales. Ya, en mujeres de 55, 60, 65 años. Ya, y fíjense cómo lo más importante en el tipo de osteoporosis, pues si bien es cierto,
juega un rol importante el estado hormonal y la función paratiroidea, pues la absorción de calcio y la síntesis de vitamina D son bastante importantes. De repente, pues ahí está el kit hasta del manejo de esta enfermedad. Ya, a ver, adelante. Entonces, fíjense cómo adelante, en el otro grupo que también es frecuente para nosotros ver es la osteoporosis del adulto joven. ¿Ya? Del adulto joven, o sea, adultos entre los 20 y 45 años. Y fíjense cómo en estos adultos, pues el que está afectado es el hueso cortical. A ver, ¿dónde hay hueso cortical? Ah, en la corteza de los huesos largos. Ya, entonces el hueso compacto es el que está afectado. ¿Ya? Entonces esa puede ser pregunta de examen, ¿no? En el adulto joven con osteoporosis se afecta 2 puntos, cortical, trabecular cortical o solo trabecular, etcétera, ya. Entonces es bien importante que sepamos nosotros distinguir. Adelante. No nos olvidemos también de que nosotros estamos sujetos a un remodelado óseo y ese remodelado pues tiene sus propias características. El osteoclasto deriva de una célula mesenquimal, ¿no? Perdón, de una célula precursora monocito macrófago. El osteoclasto es un macrófago, ¿no? Se come el hueso. Ya es una célula grande también. Es una célula grande. Por lo tanto, la actividad osteoclástica, pues, resorbe el hueso en un mes. En un mes ya se comió una parte del hueso. Por detrás vienen los osteoblastos a través de algunas señales, ¿ya? Y con algunos marcadores de actividad, el RAN ligando, ya la osteoprotegerina, que son citoquinas que se encuentran en el hueso y están regulando el proceso de neoformación ósea. Entonces el osteoblasto va a recuperar ese hueso, pero no lo hace a la velocidad del osteoclasto, lo hace más lentamente. ¿Ya? Más lentamente. Si hemos dicho que el osteoclasto resorbe el hueso en un mes, el osteoblasto más lentamente, ¿en cuánto tiempo va a mineralizar, a formar nuevo hueso? Pues lo va a hacer en 4 o 6 meses. El desequilibrio de la resorción con la formación del hueso, pues eso es lo que nos lleva a la osteoporosis. Se dice que nosotros más o menos cada año remodelamos el 10% de nuestro esqueleto. Por lo tanto, en 10 años nosotros hemos renovado todo nuestro esqueleto. ¿Ya? Todo nuestro esqueleto. A ver, continúa, por favor. Ahora que continúe Obed. Muy bien, Josie. Doctor, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca de la osteoporosis secundaria. Y bueno, esto es, pues, como bien lo dice su nombre, ¿no? Por consecuencia o manifestación acompañante de otras enfermedades o de su tratamiento. Pues en ella va a estar relacionada con enfermedades, por ejemplo, endocrinas, enfermedades genéticas, reumatológicas, inclusive por fármacos o también algunos cambios de estilos de vida, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a mencionar, ¿no?, algunas causas de una osteoporosis secundaria. Por ejemplo, cuando hay hipogonadismo, vamos a hablar de una inestabilidad a los andrógenos, trastornos de la conducta alimentaria, hiperprolactinemia, hipopituitarismo, menopausia precoz, síndrome de Turner, por ejemplo. Y también cuando hay patología endocrina, ¿no? Ahí podemos mencionar el síndrome de Cushing, el diabetes mellitus tipo 1, como también lo habíamos visto como factores de riesgo, también hipertiroidismo. Y también hay las enfermedades gastrointestinales, ¿no? La gastrectomía, la enfermedad celíaca, la mala absorción, enfermedades inflamatorias intestinales, la cirrosis biliar.
Y en cuanto a los trastornos genéticos, pues ahí también vamos a hablar sobre todo de los síndromes de Marfan, por ejemplo, la hipofosfatasia, la hemocromatosis también, y también la osteogénesis imperfecta, ¿no? Y la bibliografía menciona, pues, tener en cuenta más que los otros la osteogénesis imperfecta, porque se ha relacionado en mayor porcentaje, ¿no? Y bueno, también ahí están las porfirias, como podemos ver. Y en cuanto a ahora los trastornos hematológicos, también está, ahí podemos mencionar pues a mieloma múltiple, leucemias, linfomas. En las enfermedades reumatológicas, ahí también podemos incluir al lupus, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante y la artritis reumatoide. Y también, como ya lo había visto también en los factores de riesgo, ¿no? Los trasplantes de órganos, por ejemplo, trasplante de médula, de riñón e hígado. Y las drogas también, ¿no? Acá, por ejemplo, los glucocorticoides hay que tomar en cuenta, anticoagulantes, sea heparina o los cumarínicos también, ¿no? Y los anticomiciales, la ciclosporina también. En misceláneas, sobre todo ahí está en relación con los estilos de vida, como habíamos dicho, por ejemplo, el alcoholismo, eh, otros, por ejemplo, cuando hay compromiso de la parte del sistema respiratorio también, ¿no? Enfisemas, fibrosis quística, insuficiencia cardíaca congestiva, esclerosis múltiple también, ¿no? Entonces, esas son algunas causas para hablar de una osteoporosis secundaria. Siguiente, por favor. Un ratito espera, Lucía, retrocede. Fíjense cómo dentro de las enfermedades endocrinológicas, pues les voy a resaltar algo que muchas veces he preguntado, ¿ya? Y fíjense cómo dentro de las enfermedades endocrinológicas, de la patología endocrina, se encuentra la acromegalia, se encuentra la insuficiencia suprarrenal, la enfermedad de Cushing, obviamente, pues, por el exceso de corticoides, la diabetes, y especialmente la tipo 1. Unos también la asocian a la tipo 2, pero especialmente la tipo 1, porque la tipo 1 aparece en la niñez, en el joven, ¿no? Ustedes seguramente ya han visto en endocrinología que la tipo 1, pues, es en menos de personas de 35 años. Entonces, imagínense un niño diabético, ¿no? Ya el hiperparatiroidismo, ya porque ustedes han visto que la hormona paratiroidea también actúa en el metabolismo óseo, ayuda a la resorción, resorbe el hueso, ya, y el hipertiroidismo, porque la hormona tiroidea activa macrófago también, por lo tanto lo activa el osteoclasto y se come el hueso. Entonces, ¿quién falta? Fíjense cómo el hipotiroidismo como que no es una causa establecida de osteoporosis. ¿Ya? Entonces, el hipotiroidismo, pues no está comprendido dentro de las enfermedades endocrinológicas, ¿ya? Como causa de osteoporosis. Y este cuadro, pues, así lo demuestra, ¿no? Eso es lo que vuestros compañeros han puesto. Los cumarínicos, ya saben, la warfarina, eso es lo que les decía al principio. ¿Ya? Entonces, ¿quién no usó corticoides? Mucha gente. Hay mucha gente que utiliza corticoides de manera temprana. Y como lo dijo Obed, las enfermedades reumáticas. Cualquier enfermedad reumática, esclerodermia, polimiositis, ¿ya? Por dos motivos las enfermedades reumáticas. Uno, por la propia enfermedad. ¿Por qué? Porque en muchas de las enfermedades reumáticas hay actividad TNF y el TNF activa macrófago. Ya el TNF induce osteoporosis. Y por el tratamiento. ¿Ya? ¿Qué utilizamos para tratar una artritis reumatoide? Corticoides. Bajas dosis, moderadas dosis, pero corticoides. Lupus, corticoide. Polimiositis, dermatomiositis, corticoide. Entonces, por el tratamiento y también algunos inmunosupresores, ¿no? Tipo metotrexato, por ejemplo, que también en algunos casos me puede causar osteopenia u osteoporosis. ¿Ya? Entonces, este cuadro es importante para que tengan en cuenta esa situación. Sigue, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la clínica. Como bien ya lo hemos dicho,
pues la osteoporosis por sí sola no nos va a dar la clínica, ¿no? Entonces se tiene que acompañar pues de una fractura y sobre todo las fracturas en mayor porcentaje son a nivel de las vértebras. Sobre todo hay que tomar en cuenta desde la D7 hasta la L2, pero si estaría por encima de 6 o de 5 hay que pensar en otra causa, ¿no? Por ejemplo, podría ser un de origen tumoral, hay que pensar en otras causas. Esa es de repente la vértebra, es como lo vuelvo a repetir, ¿no? Una de las complicaciones, o mejor dicho, es una de la osteoporosis se va a dar a ese nivel y la clínica va a ser bastante alarmante, ¿no? Y también pues se puede dar a nivel de la cadera y también a nivel de muñeca y también y húmero y el antebrazo. Entonces, esos son, digamos, las fracturas más frecuentes, ¿no? Que vamos a encontrar. Y también pueden haber las complicaciones a corto a mediano plazo van a ser más llamativos, sobre todo pues se van a acompañar con un dolor crónico, va a ser tipo sordo, de persistencia persistente y va a agravar, por ejemplo, con el movimiento, ¿no? Cuando el paciente pues realiza sus actividades de rutina diaria. Y también puede haber deformidades de los huesos y eso, pues para eso se le pide la radiografía, ¿no? Y vamos a ver también eso cuando vamos a hablar del diagnóstico. Y también va a estar alterado, pues, la actitud de la postura. Acá va a haber un colapso total de la columna vertebral, podemos ver cifosis dorsal, lordosis cervical y lumbar inclusive y va a haber una disminución en la talla, ¿no? Estos pacientes tienden a disminuir de talla y va a haber y se va a acompañar pues de ese desarrollo de la cifosis dorsal. Otro, por ejemplo, podría también presentar una afección visceral, ¿no? Sobre todo porque se ha alterado, pues, digamos, el orden de las vértebras, por ejemplo, sobrecarga del músculo roboidal, se va a desplazar, que va a desplazar la escápula y va a haber una disminución del volumen pulmonar total, ¿no? Y eso va a producir una insuficiencia respiratoria, como podemos ver en la imagen, ¿no? Ahí, sobre todo en la tercera imagen, en la parte inferior, ya una paciente de mayor edad, ¿no? De mayor edad que, pues la columna, como podemos ver ahí, ya se ha alterado, ¿no? Y acá pues estamos viendo esa cifosis dorsal y la lordosis cervical y lumbar, inclusive, como lo dije, ¿no? Entonces, he ahí la importancia, pues, de la evolución y las complicaciones en cuanto a la clínica. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico, pues, es necesario hacer una historia clínica, ¿no? Si el paciente me dice, doctor, ¿sabe qué? Y tenemos que tener en cuenta sobre la edad, ¿no? Habíamos dicho personas, sobre todo mujeres, ya en edad posmenopáusicas, que tengan la historia clínica, es importante ahí ver la anamnesis, ¿no? La anamnesis. Acá vamos a pedir también exámenes de laboratorio para poder, digamos, descartar otras causas de este compromiso del dolor, sobre todo, ¿no? Y nos vamos a acompañar también de la radiografía y la densitometría ósea, según la Organización Mundial de la Salud, pues es, digamos, el gold estándar, así lo diremos, para diagnosticar pues, la osteoporosis. Y también nos podemos acompañar, ayudar con ultrasonido calcáneo cuando pues va a haber un compromiso a ese nivel. Siguiente, por favor. El gol estándar para el diagnóstico, ¿cuál dijiste, Obed? La densitometría, Muy bien. la densitometría totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. La densitometría sí, ósea. pero O sea, el uso del DEXA, ¿no? Más que densitometría ósea, el uso del DEXA, porque
no nos olvidemos de que últimamente, si bien es cierto, utilizamos la densitometría ósea, con el mismo equipo podemos nosotros hacer otros cálculos, ¿ya? Y pues actualmente se utiliza también el Trabecular Bone Score. ¿Ya? El Trabecular Bone Score, pues que nos dice cómo está la calidad del hueso. En osteoporosis, no nos olvidemos el concepto de osteoporosis. ¿Y qué es la osteoporosis? ¿Ya? La osteoporosis, como dice la Sociedad Internacional de la OMS, ¿ya? Dice que es un desorden esquelético caracterizado por el compromiso de la resistencia ósea con un consecuente incremento de la fragilidad ósea y la susceptibilidad a fracturas. Básicamente eso es la osteoporosis, ¿no? ¿Ya? No nos olvidemos de que la resistencia ósea tiene dos características. Uno es la densidad mineral ósea, la concentración de minerales en el hueso, y la otra es la calidad del hueso. Entonces, con la osteoporosis medimos la densidad, eso se llama densidad mineral ósea, la densitometría ósea. Pero también, actualmente con el Trabecular Bone Score, estamos midiendo la calidad del hueso. De todas maneras, la unión tanto de la calidad como de la densidad del hueso, pues nos va a definir lo que todo el mundo quiere saber, riesgo de fracturas. No es que mi paciente que tiene -4 se va a fracturar más que el que tiene -2. Solo es un riesgo. Algunas veces le damos mala información al paciente, ¿no, señora? O ponemos en el informe, ustedes van a ver algunos informes, con alto riesgo de fractura. Obviamente, pues ese paciente se va a desesperar, no va a querer hacer nada y de veras que va a tener un trauma horrible, porque imagínense que yo a uno de ustedes les diga, pucha, que sabes que te he hecho una radiografía y tú cualquier rato te rompes los huesos. Imagínate, pobrecito, ¿no? Vas a vivir pues tranquilo, imposible. Bien difícil que nosotros con eso. Entonces nunca debemos olvidar esos conceptos ya, tanto de resorción ósea y de de densidad mineral ósea y de calidad de hueso. Ahí ustedes tienen en la imagen una radiografía, ¿ya? Ahí no sé qué han querido poner con la radiografía, pero parece que es una fractura, ¿no es cierto? Ahí hay una fractura a nivel de cuello femoral. ¿Ya? A eso es lo que nos lleva. Y obviamente, pues, este paciente, generalmente mujer, pues ya disminuyó su expectativa de vida y si es varón, pues se va a morir. Así es, ¿no? Muchas veces nos pasa eso. ¿Ya? Y abajo ustedes tienen la imagen de una densitometría periférica. Generalmente las densitometrías periféricas no las utilizamos de diagnóstico, por un caso. ¿Ya? Si es que algún laboratorio o ustedes reciben una densitometría ósea de talón, de muñeca, con esos equipos chiquititos, esos no son de diagnóstico. Esos son de screening. ¿Qué significa? A ver, a eso me sale osteoporosis. A mí nadie que me dé tratamiento. Lo único que yo tengo que hacer es hacerme una densitometría ósea completa. Lo que dice Obed, ¿no? Una completa, en donde las adquisiciones más importantes son la columna y la cadera. Para el diagnóstico nosotros utilizamos columna y cadera. ¿Ya? A ver, continúa, Obed. Pon Lucía, tu PPT. O alguien del grupo que tenga el PPT. Sí, le está pidiendo. Parece, doctor, que le ha sacado el sistema. Un ratito, doctor, por favor. Cualquier otro del grupo, todos supongo que tienen, ¿no? Ya, muy bien, a ver. Entonces, Yo, doctor, voy a seguir. Ya, sigue. Doctor, como habíamos dicho, ¿no? Es que hay que tomar en cuenta la historia clínica y ello, pues también debemos mencionar las fracturas de bajo impacto, sobre todo las fracturas de Cories, que comprenden, ¿no? Una fractura distal del radio. Y también las fracturas vertebrales, como ya lo dije, ¿no? La cifosis, los pacientes pues se van a
se va a ver o van a estar comprometidos en cuanto a la disminución de la talla y va a haber los síntomas viscerales, sobre todo porque se ha alterado digamos, el espacio normal que mantenían, digamos, las vísceras. Y también va a haber una fractura de cadera, ¿no? Como vemos acá en la imagen, justo donde, como el doctor lo menciona, ¿no? Hay una fractura de cadera y también la otra es una fractura de coes. La fractura de cadera es de gran afección y va a alterar la calidad de vida del paciente, va a perder la independencia, ¿no? Ya en este caso, hasta para hacer sus funciones fisiológicas, va a tener que verse afectada, ¿no? Y va a tener que pedir ayuda. Y esto está en relación sobre todo con la mortalidad en un 20% en un primer año. Y también se va a acompañar pues el dolor lumbar, como lo habíamos dicho, cuando esta osteoporosis como una complicación crónica, ¿no? El dolor lumbar en pacientes con osteoporosis, una alteración en el movimiento y va a haber colapsos vertebrales. Siguiente, por favor. Bueno, en la radiografía, pues vamos a tener que ver esto, ¿no? Sobre todo menciona que la bibliografía que es de escasa utilidad en el diagnóstico precoz y es un método poco sensible en relación a la densitometría ósea, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en la imagen vamos a ver sobre todo la flecha blanca donde nos señala, va a haber pues a ese nivel ¿cómo lo podemos decir? Un acuñamiento sobre todo de esa vértebra, ¿no? Y nos va a ayudar pues la radiografía sobre todo para ver esto, para ver la pérdida de los espacios intervertebrales, para ver si es que hay ese alineamiento, por ejemplo, entre vértebra y vértebra, para ver las listesis, tal vez nos podría ayudar. Este no es, como los digo, como lo dije, ¿no? Para el diagnóstico, sino nos podría ayudar tal vez a descartar otras causas del dolor a ese nivel de vértebra. Y ya, pues eso podría de repente darnos el diagnóstico, ¿no? de nuestro paciente. Y bueno, cuando pedimos una radiografía lo hacemos pues para ver, digamos, la hipertransparencias óseas coherentes con la osteoporosis, el estado del raquis, las fracturas osteoporóticas y los diagnósticos que podrían causar la osteoporosis, diagnósticos diferenciales como lo dije, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, bueno, acá también anteriormente se usaba esta técnica de diagnóstico, la radiogrametría, pero hoy en día pues ha sido desplazada justamente por lo que el doctor dijo, ¿no? Por la densitometría ósea DEXA. Sobre todo menciona que se usaba sobre todo en aquellos lugares donde no se podía, digamos, no había un acceso a esas pruebas de DEXA, ¿no? Y bueno, consiste pues en medir este diámetro cortical externo y también el diámetro cortical interno. Y vamos a hacer una resta justamente de estos dos espacios, de los dos corticales, entonces entre el D mayúscula, entre D menos D minúscula, y va a haber osteopenia cuando la relación del diámetro cortical externo la división, ¿no? La división entre dos va a ser menor justamente al diámetro cortical externo menos el diámetro cortical interno. Esto sobre todo nos va a ayudar, y el examen se hace sobre todo en el segundo metacarpiano. La bibliografía menciona que se podría hacer hasta en el tercero, en el cuarto, pero el más indicado es el segundo metacarpiano y el objetivo de esto es pues ver la corteza, ¿no? La corteza a este nivel de este hueso, cuán probable es, digamos, ese diámetro a sufrir una fractura, digamos, ¿no? Entonces, ahí la importancia pues de esta radiogrametría, pero como les dije, hoy en día ya no se usa y la DEXA ha ocupado su lugar, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, acá vamos a ver las fracturas, lo característico cuando hay la osteoporosis. Por ejemplo, en la primera vértebra vamos a ver, pues, el cuerpo vertebral está normal, ¿no? Tiene esa forma rectangular, diremos, pero en cambio, cuando ya hay una fractura de tipo acuñada, como podemos ver ahí en la imagen B, va a haber una fractura anterior, ¿no? Va a haber ese acuñamiento de la parte anterior de la vértebra. Y cuando va a haber una bicóncava, tanto en la caría articular superior y la caría articular inferior, pues van a tener ese aspecto cóncavo y he ahí pues esa fractura, ¿no? Y el otro es de una fractura por aplastamiento, justo porque pues, como podemos ver ahí en el cuerpo vertebral, pues ha perdido, ¿no? Esa característica rectangular, como podemos ver en imagen A. Entonces, este es una fractura del cuerpo vertebral, ¿no? Por aplastamiento. Siguiente, por favor. Eh, pues, bueno, acá vamos a ver también el método semicuantitativo para clasificar fracturas vertebrales, sobre todo cuando va a haber un acuñamiento anterior, una fractura bicóncava o un acuñamiento posterior, ¿no? Como ya lo había explicado en la diapositiva anterior. Entonces, va a haber una fractura leve de grado 1 cuando va a haber aproximadamente un 20 a 25%. Va a haber y otro es la fase moderada, ¿no? El grado 2 que va a haber digamos, esta fractura pues va a estar en un mayor porcentaje, el 25-40%, y esto pues se va a relacionar con un acuñamiento posterior también, ¿no? Una fractura bicóncava y un acuñamiento anterior también. Y cuando es grave, ya pues la fractura va a ser mayor al 40%. Siguiente, por favor. Un ratito espera, Lucía, por favor. Este es el método semicuantitativo de Jennand. Jennand es un médico radiólogo que es el que ha hecho muchas clasificaciones en reumatología. ¿Ya? Entonces, él ha creado algunas clasificaciones para ver erosiones en compromiso articular en artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice Jennand? Jennand agarra y dibuja una vértebra, a ver, Lucía, ponle el cursor, y él hace una vértebra, entre comillas, normal. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo esa vértebra tiene un tamaño, tiene una altura anterior. El cuerpo, a ver, fíjate en el cuerpo tiene 3 segmentos, ¿no es cierto? Tiene una altura anterior, una altura media y una altura posterior. ¿Ya? Ahí está, media y anterior. Entonces, donde está el cursor ahorita es la parte anterior, media y posterior. Entonces, ¿qué dice Jennand? Jennand nos dice de que nosotros tenemos que ver en una radiografía de columna vertebral, pues evidenciar qué es lo que está pasando con cada vértebra. ¿Ya? En muchos casos nosotros podemos ver disminución en la altura, ya sea anterior, ya sea media o ya sea posterior, como ustedes ven en las figuras. ¿Por qué se llama método semi-cuantitativo? Porque yo voy a hacer mi cálculo al ojo. Como dicen, como alguna vez algún maestro me decía, no, al ojímetro. Ya, entonces yo voy a ver, me parece que es más o menos tanto. Claro, yo por ejemplo, hemos utilizado este método en algunos estudios, pero claro, medíamos, pues, ¿no? Para ser más exactos. Sin embargo, lo que nos dice Jennand es que nosotros debemos hacer al cálculo. ¿Ya? Entonces, cuando esa fractura, o sea, cuando ese colapso, porque fíjense cómo la vértebra está aplastada. ¿Y a qué se debe ese aplastamiento? A que dentro de la vértebra se han roto trabéculas. Por eso y esas rupturas de trabéculas son fracturas. ¿Ya? Siempre les digo, cuando hacemos prácticas, que al paciente, pues, yo le digo, señora, ¿sabe que se ha fracturado su columna? Pues la paciente va a ser la persona más inútil, más triste y más desgraciada del mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice, ya me fracturé la columna. En cambio, si nosotros le decimos, señora, se ha colapsado su vértebra, ya, pues normal, qué pena.
¿Y eso es grave? Así, ¿no? Eso, entonces entiende diferente. Entonces, ¿cómo ese colapso vertebral leve? Pues al cálculo entre la disminución de la altura, ya sea anterior, medio o posterior, del 20 a 25%. Moderado cuando esa disminución es mayor todavía, como ven ustedes, ¿no? 25 al 40%. Y cuando ya ustedes ven las vértebras en galleta, vértebras de pez, fíjense cómo hay una fractura, un colapso importante. Por ahí he visto una radiografía. A ver, retrocede tu radiografía. Más atrás. ¿Qué grado sería este, por ejemplo? A ver, no, no, más, adelante. ¿Qué grado sería esa radiografía que está señalada? Obed, a ver, más o menos, ¿qué grado piensas? Sería un grado 2, doctor. Ya, a ver, Fase moderada. a ver, alguien, Yosimi, ¿qué grado sería para ti esa vértebra? Estaría por un grado 2 también, doctor. Una fractura moderada. Ya. De grado Lucía, 2. ¿tú qué tal? Lucía, ¿qué grado? Ay, la sacó. Grado, no, pero es que tenía que simplificar para hablar. Ay, disculpa. Ya, muy bien. Yo estoy de acuerdo con Lucía, ¿no? Para mí también me parece un grado 3. Ahora pon tu imagen. ¿Por qué? Porque fíjense cómo yo tengo atrás, fíjense cómo es la altura vertebral y adelante, pues no creo que sea más, para mí es más del 50% inclusive de la disminución, ¿no? Ya, entonces sí, yo también pues, estoy de acuerdo. Pues, ojo que tampoco se han equivocado los que han dicho grado 2, ¿no? Porque es semi-cuantitativo, es lo que me parece. Ya es lo que les parece. A ellos les parece más o menos hasta un 40%, a mí me parece 41%, ya, genial. Entonces, ¿ves? Ahí ya hemos discrepado en 1% y fíjense cómo de 1, ya yo digo 3 a 2. Entonces, algunas veces nosotros le ponemos esa duda, ¿no? 2 a 3, 1 a 2, ya, porque es semi-cuantitativo. A ver, sigue. Entonces, ese es el método semi-cuantitativo de Jenand, ya, en la clasificación de las fracturas osteoporóticas, eso es lo que vemos, y eso tenemos que evidenciar. Nunca se olviden que cuando veamos una radiografía, evaluemos vértebra por vértebra. Hay un ABC que tenemos que respetar y ese ABC pues tenemos que ponerlo en práctica y eso ustedes lo han aprendido en radiología. Muy bien, Obed. Sigue, Héctor, por favor. ¿Estás, Héctor? Sí, ¿no? Doctor, A ver, por favor, continúa. un ratito, por favor, doctor. Sí, no te preocupes, no hay problema, te esperamos. Bueno, en cuanto al diagnóstico radiológico, bueno, doctor, lo que debemos valorar es la presencia de, acá, por ejemplo, en el diagnóstico radiológico, la presencia más que todo de las fracturas vertebrales. Y si en esta osteoporosis tenemos alto riesgo, ¿no? de las fracturas. También tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo que es una cifosis o una pérdida de la altura significativa del paciente y también la lumbalgia, ¿no? Que, o sea, una lumbalgia de inicio reciente nos podría llevar a un diagnóstico también. Como ya estábamos viendo acá, tenemos una radiografía acá en la imagen que según la escala semicuantitativa lo estaríamos clasificando en un grado 3 más o menos. Siguiente, por favor. Bueno, la densitometría ósea o el DEXA, como ya mi compañero Bet les había dicho que este es el gol estándar para poder diagnosticar la osteoporosis. Va a tener las características de ser muy fácil de realizar el procedimiento, va a ser no invasivo, no va a producir dolor, y nos va a dar una formación muy importante
información muy importante sobre el estado de los huesos, ¿no? Que acá tenemos un cuadro que más adelante lo vamos a explicar, donde tenemos la edad versus la densidad del hueso, y que más adelante lo vamos a explicar mejor. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que para qué nos sirve la DEXA? Eh, Generalmente nos va a servir una vez que ya tengamos el diagnóstico de, de la osteoporosis, por ejemplo. Nos va también servir para hacer los controles evolutivos del paciente, y también nos va también ayudar para poder ver si el paciente está respondiendo bien o no está respondiendo a, al tratamiento que le estamos dando, ¿no? Y también nos va a predecir el riesgo de fracturas también en cualquier sector anatómico para ver más o menos en dónde podrían causarse fracturas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué sitios anatómicos podríamos usar el DEXA? En en el esqueleto axial, o bueno, generalmente en el esqueleto axial primero, en lo que es la columna lumbar, desde la L1 hasta la L4. El trabecular también, en antebrazo y el calcáneo, en el esqueleto apendicular, em, donde está la epífisis femoral proximal. Siguiente, por favor. Ya. Las indicaciones del DEXA, estas indicaciones vamos a tener primero la fractura por la fragilidad. Si, por ejemplo, tenemos dos o más factores de riesgo mayores que nos pueden conllevar a a una fractura, ¿no? Si, por ejemplo, la evaluación del riesgo de fractura es mayor o igual al 5%. Si los pacientes están usando lo que son fármacos, como los habían mencionado ya, los corticoides, inhibidores de la aromatasa, antiandrógenos también, y las enfermedades que están asociadas a osteoporosis de causa secundaria. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los riesgos altos de la fractura, de fractura en pacientes con osteoporosis, bueno, vamos a tener algo muy importante que es la edad siempre, ¿no? La edad que es en pacientes mayores de 65 años, y el bajo peso con un índice de masa corporal menor al 20, a 20 kilogramos por metro cuadrado, ya que si el paciente tiene este índice de masa corporal, nos indicaría que está en un proceso de, de una baja de peso significativa, ¿no? De alerta. Los antecedentes también antecedentes personales de fractura por fragilidad en la edad adulta. Si también los familiares de parte de la madre han sufrido fracturas de fémur, el uso de los glucocorticoides, más que todo también, y las caídas. Y en cuanto al riesgo moderado, como siempre va a estar el alcohol, el tabaco, pero el alcohol en una medida de mayor a 3 unidades de bebida, o sea, esto nos quiere decir más o menos entre 8 a 13 gramos de alcohol, ¿no? Pacientes también mujeres, ya que las mujeres son más predisponentes o tienen más predisposición a sufrir osteoporosis, en una menopausia precoz menor a 45%, con amenorrea primaria, hipogonadismo en el varón también. Y lo que son los fármacos osteopenizantes también, y enfermedades osteopenizantes. Siguiente, por favor.
¿Cómo vamos a interpretar lo que es la densitometría ósea? Acá tenemos lo que es un score. El, este score se basa más que todo a unos valores que vamos a ver en la tabla y también se basa en el riesgo de que si el paciente va a sufrir una fractura o no. Eh, por decir, tenemos los valores desde normal o doble si, si tenemos la densidad del hueso más disminuida o cuádruple el riesgo de sufrir fracturas, ¿no? Siguiente, por favor, ahí lo vamos a explicar. Bueno, acá tenemos ahora lo que es en la parte izquierda de la diapositiva, tenemos este cuadro que se está basando generalmente en tres colores. El color verde, donde se ubica la forma de interpretación normal del hueso, ¿no? Y esta va a estar generalmente en un valor de +1, como lo vemos acá arriba, no sé si lo podría señalar con el mouse, de +1 hasta -1. Ese es el valor normal de una densitometría. Pero si es que nos sale un valor de -1 a, a -25, ya estaría más o menos en la línea amarilla, que este valor nos indicaría que el paciente tendría un riesgo doble de sufrir una fractura, ¿no? Y si va más abajo de 2.5, ya estaríamos en lo que es la línea roja. Y acá tendríamos que menor a 2.5 que el riesgo de sufrir una fractura se cuadruplicaría, ¿no? Habría 4 veces más predisposición a sufrir una fractura. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es A ver un ratito, retrocede tu imagen. Sí, doctor. Sí, ya, muy bien. Retrocede. Entonces, muchas veces a nosotros nos dicen que nosotros tenemos que hacer una densitometría, ¿no? ¿Ya? Y bueno, les han presentado la densitometría y los criterios para realizar una densitometría. Yo una densitometría no se la pido a cualquiera. ¿Ya? Hay indicaciones, ¿verdad? Hay indicaciones tanto en personas de riesgo, tanto indicaciones de edad. Algunas veces nosotros vemos que a una persona o van a las universidades y a todos les hacen, ¿no? Hay campañas de despistaje de osteoporosis. Pues no es así, ¿ya? Entonces nosotros tenemos indicaciones desde la edad. ¿A quién yo le hago una densitometría? A una mujer con osteoporosis. Perdón, posmenopáusica. A ella yo le hago una densitometría ósea, pero a cualquier mujer posmenopáusica no, ¿no es cierto? Como indicación, IOF es la International Osteoporosis Foundation, nos dice que nosotros tenemos que hacerle densitometría a una mujer mayor de 65 años y si fuera varón, que tenga pues mayor de 70 años. A una mujer con factores de riesgo, ¿ya? O como han visto, como les ha dicho Héctor, que tengan fracturas por fragilidad. Entonces, imagínense, yo tengo una paciente de 48 años que está caminando, se resbaló, puso su muñeca y se rompió. Ya, pues ahí así le puedo hacer tal vez una densitometría ósea, ¿ya? Y obviamente, pues, los otros, los otros factores que ha dicho, que ha dicho Héctor, ¿no? Sobre el uso de algunos fármacos, anticonvulsivantes, corticoides, inhibidores de la aromatasa, ¿ya? O como en muchos casos anticoagulantes, especialmente cumarínicos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque algunas veces yo veo, pues, chicas de 40 años que siguen menstruando y les han hecho densitometría y todavía les sale osteoporosis. ¿Ya? Eso en relación a
a las indicaciones. En relación a la interpretación, por favor, adelanta un poco, Lucía. En relación a la interpretación, nosotros tenemos en el reporte dos scores, el T-score y el Z-score. ¿Ya? El T-score, ¿qué hace? El T-score compara la densidad mineral ósea de la persona que yo le he hecho su densidad con mujeres jóvenes. Entonces, imagínense, yo agarro y en la población del Cusco agarro 1000 mujeres, o sea, ¿qué han hecho? Han agarrado miles de mujeres y a todas les han hecho densitometría y de ahí han sacado desde el punto de vista estadístico, a través de la campana de Gauss, un rango, ¿ya? Una desviación estándar. Y han dicho de que con el T-score, o sea, si yo utilizo el T-score, pues están comparando la densidad mineral ósea de la paciente que le han hecho la densitometría ósea con mujeres jóvenes, ¿ya? Y ahí tenemos pues normal, ¿no? Cuando va desde una desviación estándar a menos una desviación estándar. Osteopenia cuando va menos una desviación estándar a menos 2.5. Cuando es menos de menos 2.5 le llamamos osteoporosis. Y como ha dicho Héctor, pues el riesgo de fractura va doblando, ¿no? Osteopenia es doble, osteoporosis es el cuádruple, ¿ya? ¿Y a qué le llamamos osteoporosis severa o establecida? Le llamamos cuando tenemos osteoporosis y una fractura de bajo impacto. Ahí nosotros le decimos, sí, pues señora, entonces, ¿qué tiene que ir de la mano? La densitometría y una radiografía, o como dice Obed y como dice Héctor, pues Obed, la historia clínica, el antecedente de una fractura de bajo impacto, o por fragilidad también le llaman. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto al T-score. El Z-score, que también, entonces, si yo tengo una paciente, a ver, vamos a suponer que alguien por diferentes motivos le pidió a la señora Juana Pérez, que tiene 42 años, sigue menstruando, ya le piden una densitometría. Entonces, yo ahí tengo que usar no el T-score, sino el Z-score. Y cuando utilizo el Z-score, ¿qué hago? Estoy comparando la densidad de esa paciente con la densidad de otras personas de su edad. ¿Ya? Y ahí yo tengo que tener más de menos una desviación estándar de diferencia. De diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si el Z es, yo caigo en menos 2 menos 1, menos 2.5, ¿ya? Y mi rango normal es menos 2.3, no, pues estoy normal. ¿Ya? Entonces no se olviden cuando nosotros utilicemos los rangos de la osteoporosis, ¿ya? Tanto el T-score como el Z-score, ¿ya? Como les digo, muchas veces pues tenemos la suerte o la ocasión de ver personas que, ¿ya? Que tienen su densitometría, ¿ya? Entonces, yo tengo que utilizar ahí el Z-score, pues, cuando son jóvenes. ¿Ya? Normalmente, ¿cuánto debemos de tener nosotros? Menos de menos 1, ¿no? Si tengo menos 0.6, menos 2. Si tengo menos 1.8, no le voy a decir que osteopenia, está normal, señora, su hueso, y cuando ya tenga menopausia, pues se hace su densitometría ósea. Y ahorita vamos a ver por qué es importante eso también, ¿ya? Sigue, a ver, Sí, doctor. Bueno, en cuanto a la diapositiva, acá también tenemos algo que se llama el puntaje óseo trabecular. Este puntaje óseo trabecular, bueno, es una nueva medición, ¿no? De escala que se va a basar más que todo en una escala de grises. Y donde se va a usar variogramas experimentales para dar una proyección de lo que son imágenes en proyección en 2D, ¿no? Que nos van a permitir diferenciar lo que son las microarquitecturas
la densidad de la densidad ósea de estos exámenes. Estas, por ejemplo, los valores, por ejemplo, bajos de este score están relacionados con un aumento de riesgo de fractura osteoporótica. Nos van a servir generalmente así como para medir el riesgo también y para ver cómo está el hueso en cuanto a su densidad. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los otros exámenes de imagen, tenemos otros exámenes que nos pueden servir, como son la resonancia magnética. Y esta nos va a servir o va a ser muy útil cuando vamos a necesitar ver fracturas vertebrales recientes. Otra que también podemos usar es la gammagrafía, usando el tecnesio 99. Generalmente lo vamos a usar para la evaluación de pacientes con el dolor en la parte axial, ¿no? Y la tomografía computarizada también, que también nos puede medir la densidad mineral ósea y calcificaciones de aorta y osteofitos, ¿no? Que son muy comunes. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que hacer lo que es un análisis de sangre en los pacientes con osteoporosis, donde vamos a ver, por ejemplo, vamos a pedir al paciente cómo está la calciuria, vamos a pedir cómo está el calcio, el fosfato sérico, también todo lo que es su perfil hepático. La creatinina también es muy importante en pacientes para poderles dar el tratamiento. Lo que es el 25 hidroxivitamina D y también un hemograma completo, ¿no? Para el paciente y también su proteinograma. Siguiente. ¿Cuál es el nombre de la 25-hidroxivitamina D? Se llama calcidiol, ¿ya? Eso, lo pueden pedir como calcidiol, ¿ya? ¿Por qué? Porque el calcitriol es la 1,25 de hidroxivitamina D. Sigue, a ver. Muy bien. Bueno, en cuanto a los marcadores de recambio óseo, vamos a tener dos tipos. Uno que son los marcadores de resorción y otros que son los marcadores de formación. Estas también las podemos pedir y nos van a ser muy útiles. Como por ejemplo en el suero, vamos a pedir la osteocalcina. ¿Qué es la osteocalcina? Esta nos va a servir más que todo para fijar, ¿no? el calcio. Otra también que tenemos que pedir es la fosfatasa alcalina total y también la fosfatasa alcalina ósea. Y también el polipéptido C terminal del protocolágeno tipo 1 y la N terminal del protocolágeno tipo 2. En suero, los marcadores de resorción que vamos a tener va a ser la fosfatasa ácida tartrato resistente, también el telopéptido C terminal del colágeno tipo 1, el telopéptido N terminal también del colágeno tipo 1 y el beta cross LAPS. Y en la orina también la excreción urinaria de calcio, hay que ver cómo está el riñón. Todo lo que es la hidroxiprolina, la piridolina, lo que es el telopéptido C terminal del colágeno tipo 1, el deoxipiridonolina y el alfa cross LAP también. Siguiente, por favor. Muy bien, Héctor. Por favor, Sofía. Doctor, compañeros todos presentes, muy buenas tardes. Para hablar de tratamiento es importante tener como objetivo que el tratamiento para estos pacientes con osteoporosis básicamente es prevenir, ¿no?, las fracturas y disminuir el dolor si está presente y mantener la función esquelética. Es por eso que damos, ¿no?, lo que son los hábitos dietéticos, como por ejemplo los lácteos en 3 raciones al día, la fibra, disminuye también las grasas, la cafeína, el alcohol y el tabaco.
Ahora, con respecto a la ingesta diaria de calcio, se recomienda entre 1000 a 1200 miligramos. Ahora, el ejercicio físico regular, por ejemplo, los aeróbicos, y bueno, en este caso, ¿no? Disminuir la carga. Y bueno, y también los ejercicios de carga, ¿no? Ahora, con respecto a la exposición moderada al sol, ¿no? Para lo que es la vitamina D, que es bueno, se recomienda que la exposición sea entre 10 a 15 minutos por día. Ahora, podemos suplementar, ¿no? Vía oral con vitamina D de 800 a 2000, ¿no? Como máximo unidades por día, que básicamente esto va a favorecer, ¿no? El riesgo de fractura y va a incrementar la densidad mineral ósea. Ahora, se recomienda, ¿no? En pacientes adultos mayores disminuir, evitar las caídas. También se recomienda disminuir el consumo de fármacos que van a predisponer, ¿no? A estas fracturas, ansiolíticos, hipnóticos y diuréticos. Ahora hay que revisar la agudeza visual y audición, ¿no? Porque pueden perder equilibrio y pues pueden aumentar los riesgos de caída. También las condiciones de domicilio, ¿no? Hay personas que viven en alturas o, bueno, en zonas aledañas que van a aumentar también, ¿no? El riesgo de caídas. Ahora, con respecto a detectar, ¿no? Enfermedades concomitantes, pacientes mujeres, ¿no? Menopausia precoz, también lo que es formas quirúrgicas y la amenorrea. A las medidas no farmacológicas, pues tienen mucha razón, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Le damos calcio a los pacientes. Existen tabletas que tienen calcio 1000 a 1200 miligramos. De calcio elemental, pues 500, 375, ¿ya? Y vitamina D. Básicamente la vitamina D es importante. La ingesta de calcio yo la tomo pues de cualquier lugar, pero no de repente el calcio, por todas las costumbres a las que estamos acostumbrados, ¿no? No nos exponemos al sol por miedo al cáncer de piel, a quemarnos, usamos bloqueadores por la moda. Entonces, pues eso va a hacer que nuestro metabolismo de la vitamina D pues se vea disminuida, ¿ya? Sin embargo, existe pues desde que nacemos un requerimiento. Los neonatos, las embarazadas, los adultos jóvenes, todos necesitamos vitamina D. Ya todos necesitamos vitamina D. Los niños, por ejemplo, 400.000 unidades, los niños y adolescentes y adultos jóvenes 600.000, 600 unidades, perdón, día. Nosotros, ustedes y los adultos, y algunos adultos mayores, 1.800 o 1.000 y hasta 2.000 unidades día. Es lo que nosotros tenemos que ver. Otra cosa es evitar las caídas, porque existen factores de riesgo para caerse. Ya, uno de los factores de riesgo, a ver, si yo tengo un paciente mayor y le doy un ansiolítico, un hipnótico, un relajante muscular, ¿qué va a pasar? Pues ese paciente se va a dormir, se va a marear y se va a caer. Y como es un adulto mayor, pues ustedes saben que los adultos mayores por problemas musculares, pues se van a caer y se van a fracturar algo probablemente. Entonces tengan mucho cuidado en usar clonazepam, diazepam, pregabalina, gabapentina en adultos mayores. Y si es que lo van a hacer, tenlo, pero siempre adviértanle al paciente que esté acompañado y si tiene un mareo que se siente, alguna de esas cosas. Lo propio de los diuréticos, ¿no? Porque imagínense, el paciente está tomando mucho diurético, se le baja la presión, ya, ¿no? Lo propio de la agudeza visual y la audición. En relación a condiciones de domicilio, ¿a qué se refiere? Muchos adultos mayores pues viven en casas donde existen niños, donde existe desorden. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recomendar que la ruta por donde se desplaza el adulto mayor, pues esté limpia, esté libre de objetos que puedan condicionar su caída. ¿Ya? Más o menos eso es lo que nosotros tenemos que recomendarle a todos los pacientes. Sigue, por favor. Para hablar de los requerimientos diarios de calcio, hay que tener en cuenta, ¿no? Que se debe darse en la dieta. Bueno, las cantidades recomendadas varían. Bueno, como vamos a mencionarlo uno por uno, entre bebés de 6 meses se recomienda, ¿no? Entre 400 miligramos. Ahora, bebé entre 6 meses a un año, 600 miligramos.
Ahora, niños de entre 1 a 5 años de 800 miligramos, niños entre 6 a 10 años de 800 a 1200 miligramos, para el periodo de la adolescencia, jóvenes adultos entre 11 y 24 años, entre 1200 a 1500 miligramos, mujeres entre 25 a 50, 1000 miligramos, mujeres embarazadas en periodo de lactancia, 1200 a 1500 miligramos, mujeres posmenopáusicas con terapia estrogénica entre 1000 miligramos, mujeres posmenopáusicas sin terapia estrogénica 1500 miligramos. Ahora, hombres entre 25 a 65 años, 1000 miligramos de dosis, y hombres y mujeres de más de 65 años, 1500 miligramos. Ahora, se han demostrado estudios de efecto positivo, ¿no? Con estos suplementos de calcio, debido a va a preservar en cierta forma la masa ósea en ancianos por un efecto antirresortivo. Siguiente, por favor. Bien, la importancia de la vitamina D. Bueno, realmente la vitamina D es una hormona que tiene muchas acciones fisiológicas gracias a la, multiplicidad de los receptores en el cuerpo que permiten participar en muchos procesos en el organismo. Su principal efecto biológico de esta vitamina consiste en mantener los niveles de calcio sérico dentro de los límites normales, puesto que aumenta la eficacia de cuando el intestino absorbe el calcio ingerido. Ahora, esta interacción de la vitamina D con su receptor va a incrementar la absorción de calcio hasta un 40% y de fósforo hasta un 80%. Esta administración de la vitamina se asocia bastante a la ingesta de suplementos de calcio para preservar la masa ósea y reducir los riesgos de fractura. Ahora, como sabemos, la administración es entre 800 como dosis mínima, unidades por día, de vitamina D con calcio, que va a aumentar o va a incrementar la fuerza muscular, donde va a disminuir el balance corporal y la frecuencia de caídas, por incremento del número de los miocitos y las fibras musculares, ¿no? Que son de tipo 2. Estos efectos de la vitamina D sobre la homeostasis, el calcio y el fósforo. Lo voy a explicar. La absorción intestinal del calcio está potenciada por el aumento inducido de la vitamina D, ¿no? De esta proteína de membrana de canal de calcio, que básicamente está involucrada, ¿no? En el primer paso en la absorción de calcio, que es la TRPV6. La reabsorción renal epitelial, ¿no? Tubular de calcio, que está potenciada en el aumento inducido de la vitamina D por esta misma proteína, pero en la sub 5, por otro canal transportador de calcio. Siguiente, por favor. Bien, en el tratamiento farmacológico vamos a principalmente, ¿no? Cuando vamos a ver fractura por fragilidad independiente del valor de la densidad mineral ósea. Ahora, la osteoporosis, con densidad mineral ósea, con o sin fractura, valorando el riesgo, ¿no? Vamos a valorar primeramente pacientes femeninas que presentan menopausia precoz. Ahora, la osteopenia, que es incrementada en una mujer joven y va a aumentar el riesgo, ¿no? De fracturas. Es por eso que vamos a dividir en dos grupos, ¿no? Los antirresortivos y los anabólicos, que lo vamos a explicar muy detalladamente. Por ejemplo, los bifosfonatos en los antirresortivos, los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, el denosumab, ahora anabólicos de la teriparatida, ¿no? Que está básicamente dada por la hormona PTH. Siguiente, por favor. Ya, los bifosfonatos. Bueno, primeramente va a ser, ¿no? La de primera elección para el tratamiento de osteoporosis. La administración como pauta esencial es la administración en ayunas, que hay que tener una buena higiene bucodental, ¿no? Para evitar lo que es la osteonecrosis. Ahora, previamente hay que comprobar la función renal y la ingesta adecuada de calcio y vitamina D. Ahora, dar 5 años de tratamiento, ¿no? Y vamos a reevaluar los estados del fármaco, ¿no? Para incrementar o disminuir, en este caso, la dosis. Siguiente, por favor. Bueno, entre los grupos de los bifosfonatos tenemos, ¿no? el risedronato, que vamos a administrarlo en 35 miligramos por semana.
Esto básicamente es indicado, ¿no?, en la osteoporosis posmenopáusica, y vamos a administrar también, ¿no?, en pacientes varones masculinos con alto riesgo de fractura. Esto básicamente va a disminuir el riesgo de fractura vertebral, ¿no?, tanto mayor y, bueno, en este caso, las fracturas de cadera, ¿no?, que son muy incrementadas en estos pacientes. Ahora, el alendronato es de 70 miligramos por semana. Está indicado, ¿no?, en pacientes posmenopáusicas con déficit de vitamina D, donde vamos a disminuir el riesgo de fractura vertebral mayor y de cadera. Ahora, el ivandronato de 150 miligramos por mes, donde la indicación también es, ¿no?, osteoporosis posmenopáusica con riesgo alto de fracturas. Vamos a disminuir acá básicamente lo que es el riesgo de fractura vertebral. Ahora, el soledronato, entre 5 miligramos por año, ¿no?, intravenosa hospitalaria. La indicación es acá, ¿no?, en osteoporosis posmenopáusica, pacientes masculinos con alto riesgo de fractura, en la enfermedad de Paget en adultos, y bueno, sí, con el tratamiento de glucocorticoides, ¿no? En este caso vamos a disminuir el riesgo de fractura vertebral mayor y también de cadera. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos acá los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, ¿no?, y el denosumab. Bien, acá, bueno, tenemos la posología de este fármaco que, bueno, se suministra, ¿no?, uno por día, con suplemento de calcio más vitamina D, ¿no?, como principal componente, el raloxifeno. Bueno, las indicaciones de este fármaco es básicamente en pacientes, ¿no?, con osteoporosis posmenopáusicas con alto riesgo de fractura, donde va a haber la función principal de disminuir el riesgo de fractura vertebral, ¿no? Y las precauciones acá, vamos a suspender, ¿no?, en pacientes que presentan inmovilizaciones o hipertrigliceridemia en sus análisis. Ahora, tiene efectos metabólicos, ¿no?, que pueden dar lugar a severas hipertrigliceridemias, por eso es importante suspender en caso de que haya este antecedente. Ahora, con respecto al denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿no?, donde lo vamos a administrar en subcutánea 6 meses, más el suplemento de calcio y vitamina D. Básicamente, las indicaciones es en osteoporosis posmenopáusica, también mujeres que tienen alto riesgo de fractura. Acá vamos a disminuir el riesgo de fractura vertebral y no vertebral, ¿no?, y cadera. Las precauciones de esto es, bueno, control analítico de osteonecrosis, ¿no? Podemos incitar a esto si no hacemos un control analítico. La osteonecrosis mandibular, que va a ser una reacción adversa conocida, ¿no?, del denosumab, que puede aparecer en pacientes que reciben este tratamiento, ¿no?, para osteoporosis. Siguiente, por favor. Y ahora la teriparatida, que vamos a administrar subcutáneo una vez al año. Básicamente, va a estimular la formación del hueso por efecto directo, ¿no?, en los osteoblastos, donde va a aumentar la masa ósea. La indicación también, ¿no?, en osteoporosis para mujeres posmenopáusicas que van a tener un alto riesgo de fractura y osteoporosis por administración de glucocorticoides. La función básicamente es disminuir el riesgo de fractura vertebral y no vertebral. Ahora, la precaución es las interacciones que presenta con los fármacos con la digoxina y la analítica previa. Esta terapia incluso puede aumentar transitoriamente el calcio sérico y debe usarse con precaución en las personas que van a tomar, es por eso este fármaco de la digoxina, ya que la hipercalcemia puede predisponer, ¿no?, la toxicidad digitálica del paciente. Siguiente, por favor. Sí, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien al grupo. Lucía, pon tu lámina de bifosfonatos. Creo que son 3 láminas atrás. Bueno. ¿Alguna pregunta para el grupo? Bueno, entonces, si no hay preguntas, significa que todo está claro.
o bueno, no han entendido nada. Dos extremos, ¿no? Entonces, como yo creo que ustedes son responsables, ya digo, pues sí, ya está todo claro. Entonces, aclararles que los bifosfonatos de repente son los medicamentos más frecuentemente utilizados en nuestro medio. Nosotros casi por el costo no utilizamos mucho el denosumab. Existe otro, ahorita estaba tratando de recordar, pero es uno nuevo que ha salido, es un anticuerpo monoclonal también, pero la verdad no recuerdo. Para la próxima clase se los digo, ¿ya? Y los... Y los que generalmente tenemos nosotros en nuestro medio son el ivandronato y el alendronato, ¿no? A pesar de que el alendronato como que desapareció un poco. Y el soledronato, pues, ¿no? Muchas veces jugamos con el costo-beneficio. En relación a residronato, pues ya no se comercializa mucho. Por lo tanto, esperemos que el alendronato pues regrese y nosotros podamos usarlo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que el alendronato regrese y nosotros podamos usarlo? Porque de todos los bifosfonatos que ustedes ven, hay una forma de darlos. ¿Por qué? Porque los bifosfonatos, el alendronato, el ivandronato y también el risidronato, pues son medicamentos de difícil absorción, ¿ya? Por eso es que ustedes van a ver recetas de alendronato, ¿ya? Que se da una vez a la semana, un día, pero nosotros le decimos que sea media hora antes del desayuno, que no se acueste, que sea con agua, que no sea con mate, ni té, ni agua gasificada, nada, sino agua del caño hervida, tibia, ¿ya? Y tenemos esas exquisiteces, pues, para que se logre una buena absorción y el medicamento sea aprovechado de manera adecuada, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Con el soledronato, pues, tenemos la ventaja de que va directamente a la vena, pero ustedes ya han escuchado que para yo usar soledronato, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es hacerle un estudio previo, especialmente de la función renal, porque a veces estos se han asociado a insuficiencia renal. Bueno, bajo esas circunstancias, ¿no? Ya. Soledronato es fractura vertebral y cadera, no así ivandronato. Entonces, desde ya, ivandronato pues tiene menos ventaja que soledronato y alendronato. ¿Ya? Pero eso no es todo. Existe otra diferencia. A ver, ¿cuánto tiempo? La pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo voy a tratar un paciente con bifosfonatos? ¿Un año, 2, 3, 4, 5? ¿Alguien del grupo de repente puede ayudarme? ¿Alguien del grupo sabe cuánto tiempo yo tengo que darle a un paciente con osteoporosis? Porque eso es una pregunta frecuente que hacen los pacientes. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tomar yo este tratamiento? Entonces, nosotros tenemos que saber que... dime, ¿alguien? Yosimi, Obed, Héctor. 5 años de tratamiento, doctor, y hacer una reevaluación de cómo está. Muy bien. Generalmente, ¿no? 4, 5 años, 6 años de tratamiento y hacer una reevaluación. Ya, de 3 a 5 años dice, ¿no? Que yo puedo tratarle a un paciente. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo comienzo a darle a un paciente tratamiento a los 50 años? A los 55 le va a tener que suspender y después, ¿qué va a pasar más allá? Tal vez por eso es que nosotros tenemos que de alguna manera utilizar las medidas generales. ¿Por qué? Porque hay estudios, bueno, tuve la oportunidad de exponer esta también cuando yo era residente, y pues yo vi estudios en relación a algunos ejercicios que actuaban tan igual como un bifosfonato. O sea, yo puedo lograr buena mineralización en una paciente que hace ejercicios.
Ustedes conocen el Tai Chi, sí lo conocen, ¿no? Entonces, pues yo leí un estudio en donde había un grupo de mujeres, habían hecho Tai Chi y otro grupo bifosfonato. Ambos lograron buenos efectos en relación a mejorar su osteoporosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo? Bueno, entonces, si yo por ejemplo, que selecciono, yo diría pues que el paciente tome un alendronato o un soledronato en relación a ivandronato. Obviamente, pues, si yo tengo un paciente con fractura vertebral o osteoporosis valores más interesantes en la región lumbar, en L1, L2, L3, L4, L5. Entonces ahí pues yo de repente voy a dar ivandronato, ¿no? Pero mis isofosfonatos de elección van a ser el alendronato y el soledronato. ¿Por qué? Porque existe otra ventaja más. Entonces, yo le doy a un paciente, por ejemplo, ivandronato, 4 años, le suspendo y a los meses nuevamente comienza su proceso de osteoporosis. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con alendronato y soledronato? Posiblemente, pues yo le suspenda y mi paciente está protegido el tiempo que yo le di el tratamiento. Por ejemplo, si yo le di 3 años, pues va a estar protegido 3 años más. Si yo le di 4 años, 4 años más. Si yo le di 5 años, 5 años más. Tal vez esa sea una ventaja de los bifosfonatos, ¿no? Y finalmente, para terminar, cuando yo le pido una densitometría, ustedes han visto que dentro de las indicaciones de la densitometría ósea está valorar la evolución. Algunas veces le dicen, no, cada 6 meses, hay gente que se hace 2, 3 veces al año, no. Con que le hagan, idealmente, pues, 1 año o año y medio después, pero de haber empezado el tratamiento. No, todavía me quiero hacer mi densitometría. ¿Y usted cuándo empezó el tratamiento? No, todavía no. Haga el tratamiento y después hablamos. ¿Qué hace 6 meses? Ya, 6 meses esperen y de repente pueden hacer su control. ¿Ya? Yo leí inclusive un consenso de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, en donde ellos recomendaban al año, año y medio, hacer un control, un monitoreo. Al año y medio, 2 años. Ya, y recomendaban también que no nos asustemos si es que durante el primer año yo no he logrado una mejoría sustancial en la densidad mineral ósea, ¿no? De repente yo empecé y mi paciente tenía menos 2.8 y cuando le hago su control al año, año y medio, pues sigue menos 2.8. Entonces yo digo, ¿funcionó el tratamiento? Pues claro. ¿Por qué? ¿Por qué creen que funcionó el tratamiento? Porque ese paciente sin tratamiento de repente hubiera estado en menos 3, menos 3.2 y como está en menos 2.8 se ha mantenido. Ya se ha mantenido tal vez. Pero no solo es eso, hemos dicho que osteoporosis no solo es densidad mineral ósea, también es estructura del hueso, ¿ya? El hueso trabecular, las trabéculas, ¿cómo están? Y las trabéculas con una densitometría ósea habitualmente no la medimos, ¿ya? Pero se supone de que el bifosfonato ha actuado y ha reforzado esas trabéculas. Al final, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en osteoporosis? ¿Aumentar la densidad mineral ósea? Pues un objetivo secundario, ¿ya? El objetivo principal, el punto final del tratamiento es evitar que la persona se fracture. Nada más, eso es el éxito. Ya, si yo le doy a un paciente bifosfonato y no se fractura, pues éxito en el tratamiento. ¿Ya? Y si está el paciente ya con algunos colapsos, pues evitar que se vuelva a colapsar o se colapse más veces. Bueno, entonces, eso ha sido todo. El grupo 5, muy bonito a su exposición, han tocado aspectos bien interesantes, nuevos como el TBS, Trabecular Bone Score, ¿ya? Y pues seguramente en años posteriores vamos a estar hablando ya solamente de eso y ya no pues de densidad mineral ósea, ¿no? O de ambos a la vez. Y ya vamos a dejar otros exámenes como los que sus compañeros han dicho, ¿no? Ya, ¿quién utiliza para el diagnóstico la radiografía? Ya, pues nadie, ¿no? La gamografía tampoco, ya no utilizamos, aparte no hay equipos. ¿Ya? Entonces, eso ha sido todo. Que les vaya muy bien. Si no hay preguntas, pues
pues terminamos aquí y que tengan una buena tarde.